¿De qué se trata esta primera clase? De nuevo, para algunas de ustedes esto va a poder ser algo que ya escucharon en algún momento, sea en las clases de historia de la escuela, sea en las clases de historia que hayan tenido en otras carreras o en otras universidades, sea en las clases, en las clases de ciencias sociales, o si han tenido sociología y ciencia política. ¿Hay alguien que ya ha tenido sociología y ciencia política en la escuela, por ejemplo, o en otra carrera que hayan hecho? Más allá de que hayan tenido sociología o no, lo que vamos a tratar de hacer en estas 3 primeras clases es contextualizar el inicio, el momento de partida para trabajar con el programa, ¿sí? ¿Cuáles son algunos cambios históricos que se fueron dando que son el contexto en el cual nace la sociología y nacen las ciencias sociales, podría decir uno, como disciplinas? ¿Sí? Piensen por un momento qué puede querer decir una ciencia de lo social, ¿no? Si uno tuviera que desgranar la idea de ciencia de lo social, lo primero que podría decir es que hay algo, ¿no?, en la vida humana que podemos describir como social, ¿no? Es decir, hay algo que es objeto de lo que por ahora llamemos en general ciencia, que puede denominarse social. ¿Y de qué se distinguiría si estamos hablando de un objeto llamado lo social? ¿De qué podrían distinguirlo ustedes? De lo individual, dice la compañera. ¿Qué más? De lo material. Bien, habría que explicarlo un poco, pero puede ser. ¿Qué más? ¿De qué otras cosas lo distinguirían a lo social? De lo económico, muy bien. De la comunicación también habría que argumentar un poco, pero puede ser. Es difícil pensar una comunicación separada de lo social, ¿no? Pero podría haber. De lo cultural. Bien, de la tecnología y la ciencia, lo social sería distinto, estarían en el mismo nivel. Ahí tenemos quizá el mismo problema que con la idea de comunicación, ¿no? Lo social parece que fuera abarcador de, ¿no?, que esos desarrollos tecnológicos o comunicacionales se dan en un contexto social. Obviamente, la cultura también, ¿no? De la cultura no cae de las nubes, ¿no? Pero si uno intenta separar analíticamente esferas de estudio para una ciencia de lo social, efectivamente se puede distinguir de una ciencia económica, de unas ciencias de la cultura, muy en general, de una ciencia de la política, ¿no? Y eso significa además que ese objeto, que vamos a llamar social, puede ser conocido. Si vamos a tener una ciencia de lo social, eso quiere decir que ese objeto que nosotros todavía tenemos que definir, porque sabemos que no es, pero no sabemos bien qué es efectivamente, sabemos que lo social puede ser separado de la cultura, ¿no?, analíticamente, que lo social puede ser separado de la política, analíticamente, y de la economía. Pero todavía no dijimos nada sobre lo social. Ese objeto, para nosotros todavía indefinido, puede ser estudiado, puede ser un objeto de conocimiento, ¿no? La idea de ciencia social implica eso, que lo social puede ser objeto de conocimiento. Y no solo eso, habría una tercera cuestión que implica que, como en tanto objeto de conocimiento, lo social es objeto, pero no de cualquier tipo de conocimiento, sino que de un conocimiento que puede ser científico, con todo lo que eso supone. ¿Qué supondría el conocimiento científico? Muy rápidamente, ¿qué les parece que supondría? ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento científico o algún otro tipo de conocimiento? El conocimiento científico se basa en un estudio sistémico de algo. Estudio sistemático, bien, de algo, perfecto, a diferencia del sentido común. ¿Te acordás cuando hablamos de Sepostaba, no?
Me voy a acordar que vos estabas todo el año. Así que más vale que no deje de venir porque me voy a quedar sin interlocutor. ¿De qué otra cosa se puede distinguir la idea de conocimiento científico? Primero porque es un estudio sistemático de algo. ¿Qué significa sistemático? Inventen si no lo saben, no importa. Exacto, que hay pasos a cumplir, muy bien. ¿Qué más? Que tiene objetivos, perfecto. Trata de llegar a una teoría, trata de llegar a un conocimiento de un objeto específico, pero puede haber un conocimiento que intente leyes universales. Si yo tiro una tiza en Comodoro Rivadavia y la tiro en Singapur y la tiro en Río Mayo, ¿qué va a pasar con esa tiza? Si yo la suelto acá, se cae. ¿Por qué? Por la fuerza de gravedad, ¿no? La ley de gravedad es conocimiento, es una ley universal de gravedad. Por lo tanto, ¿es conocimiento de algo específico? Sí, la fuerza de atracción de la Tierra sobre los objetos, estoy inventando porque ahí sí yo no tengo idea, ¿no? Pero sí, tiene una característica universal. Bien, entonces, lo social, ese objeto indefinido que todavía no sabemos qué es, puede ser objeto de un conocimiento particular, que es el conocimiento científico, que supone todos estos puntos que ustedes decían recién. Es un conocimiento que es sistemático, es decir, que tiene que cumplir pasos y protocolos bien marcados, que tiene por objeto cosas específicas a estudiar. ¿Qué más dijeron? Que tiene objetivos y... Había uno más y me estoy olvidando por acá. Y que puede ser universal o particular, pero había otro más. Bueno, ya va a estar en el video, después nos fijamos. Entonces, veamos cuáles son los problemas que puede llegar a tener eso a lo largo del programa anual. Pero hoy tratemos de ver cuál es el contexto que permite que se llegue a esa situación de pensar en lo social y pensar, es decir, lo social separado de otras esferas de la vida humana, aunque sea analíticamente, y la idea de conocimiento científico de algo. ¿Cuáles son las condiciones para que se llegue a eso? ¿Qué sucedió? Ahí voy. ¿Qué sucedió para que lleguemos a que exista lo social como objeto de algo que llamamos ciencia? ¿Sí? ¿Cómo es tu nombre? Así ya no te digo más ex. Duan, medio. Juan, ¿te puedo decir Juan? No. Sí. ¿Cómo sería una separación analítica de lo social? Bien. A lo de separación analítica, ¿a qué me refiero? Es buena la pregunta. Que uno recién cuando decíamos de qué se puede distinguir lo social, hablamos de cultura, política, economía, ciencia y no me acuerdo qué otras cosas. Uno lo puede distinguir para analizarlo. Sin embargo, en la vida cotidiana, en la vida que todos nosotros vivimos, uno no va por el mundo distinguiendo, hola, buen día, ¿cómo le va? Sí, estoy teniendo un comportamiento social, no político. Y después, cuando estoy leyendo el diario y leo las declaraciones de Di Piero, estoy pensando, Di Piero, ahí estoy teniendo un pensamiento político. Y después, cuando voy al almacén, tengo un pensamiento económico. A eso me refiero, es que en la vida cotidiana, todos esos argumentos están sumamente entremezclados. Nosotros como analistas es que podemos distinguir y decir, bueno, hay algo en esa vida humana que yo puedo calificar como social y que quizás es distinto de lo político. Veamos, quizás no es tan así. Pero lo político nace de lo social. O al revés, ¿no? Lo social nace de lo político. Todavía no lo sabemos. Eso lo vamos a poder empezar a contestar quizás a fin de año. A eso hace referencia, muy bien, a eso hace referencia la idea de distinción y separación analítica. Separamos para el análisis, aunque sabemos efectivamente que están sumamente imbrincados. ¿Sí? Muy bien. Oh, ¿se apagó otra vez? ¿Está amarillo o verde? Apretar a que se ponga verde. Yo no puedo porque no puedo levantar el brazo. Llego seguro, pero no puedo levantar el brazo. Comencemos entonces. Y de nuevo, vamos a hacer periodizaciones analíticas, burdas,
no se enojen las personas que van a estudiar historia, porque la periodización que vamos a hacer ahora, en pos del tiempo y de los objetivos que tenemos, es bastante burda. Y nos vamos a remontar a Grecia. Recién estoy aprendiendo a manejar OpenOffice. Digo, ¿dónde nace la idea de lo social? Ustedes ya van a ver cuando lean el texto de Weber, ese texto que tienen para leer en la introducción, que en realidad es la introducción de un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que Max Weber escribe, como les decía, a principios del siglo XX. Y donde él describe cómo ciertas ideas religiosas terminan impactando sobre el desarrollo de ciertas formas de entender la vida en sociedad, la vida cotidiana, lo que es el trabajo, lo que es la amistad, lo que es ser un profesional, lo que es ser un trabajador, etc. Cómo esas ideas religiosas van impactando sobre ese otro grupo de ideas sociales y eso termina creando una especificidad, algo particular de Occidente, que es el desarrollo del capitalismo. ¿Sí? En la introducción a ese texto, ustedes lo que van a ver allí, y que les comento muy rápidamente el argumento de Weber, lo vamos a retomar en la próxima clase y en la otra, es que Weber dice, bueno, ¿cómo puede ser que en Occidente, y cuando hablamos de Occidente, ¿de qué les parece que estamos hablando? ¿Qué sería el mundo occidental? Europa, muy bien. América, bien. ¿Algo más? Bueno, Australia también, ¿no? Y cuando hablamos de Oriente, ¿de qué estaríamos hablando? Asia. África más o menos, África es África, ¿no? Pero cuando hablamos de Oriente, sí, pero a veces cuando hablamos de Oriente también incluimos a Rusia, eso depende de en qué momento, ¿no? ¿Por qué, dice Weber, adquiere la vida en sociedad, la vida en comunidad, el desarrollo cultural, la vida política, por qué adquieren las características que tienen en Occidente? Es más, dice, ¿por qué esas características que adquiere esa vida en Occidente terminan después globalizándose y transformándose en la forma de vida de gran parte del planeta? ¿Qué es lo específico? ¿Sí? ¿Y cuándo comienza ese desarrollo específico europeo que termina globalizándose y termina impactando hoy en nosotros, en el sur de América del Sur, en América Latina, que pensamos que vivimos dentro de esas formas occidentales de vida, ¿no? De una vida que describiríamos como moderna, globalizada? ¿Por qué terminamos viviendo así? ¿No? Bien, a partir de ciertas revoluciones que se dan en Europa comienzan a darse ciertos cambios. Pero remontémonos un poco más. ¿Cómo llegamos a esas revoluciones? ¿No? Y acá la conquista es central. ¿Y quiénes nos conquistaron a nosotros? ¿No? Precisamente europeos. Bien, entonces, vayamos a esos orígenes. ¿Cómo era la vida en relación a la política, a la economía, a la sociedad? Recuerden que esto es una burda simplificación y generalización, pero veamos cómo podemos construir un argumento que nos permita llegar a la idea de modernidad y cómo las ciencias sociales y la sociología más específicamente aparecen allí. Aparece la idea de lo social y aparece la idea de ciencia. En relación a la vida política, para pensar la Grecia antigua, esto va a estar en el blog, así que no se preocupen si no alcanzan a copiarlo o no lo pueden copiar bien. Pensemos en relación a la vida política. La vida política era central para los griegos, ¿sí?
Es más, una de las cosas que nos va a interesar hoy es que para los griegos pensar la separación entre lo político y lo social era algo impensable. Era pensar algo impensable. No se podía, en ese momento histórico, pensar en una separación entre la vida de la comunidad y la vida política de esa comunidad. ¿Por qué? ¿Cómo se llamaban las ciudades? Eso seguro que lo vieron en algún momento. Esas ciudades-estado, ¿cómo le llamaban los griegos a esas? Polis. Todos sabemos lo que es la polis griega, ¿no? ¿Sabemos todos cómo se llamaban las ciudades incas? No. ¿Y por qué sabemos qué le pasaba a los griegos y no qué le pasaban a los incas? Incas. Sí, no, se le decían indias, pero digo, sabemos cómo le decíamos a las ciudades-estado griegas, pero no sabemos cómo le decían. Yo tampoco sé cómo le decíamos, ¿no? Bueno, esa es parte de cómo ese conocimiento occidental se va globalizando y se va imponiendo en otros lugares. ¿Por qué ustedes, que recién salen de la escuela secundaria, como yo, por qué ustedes saben qué pasaba en Grecia en el año 5 a.C. y no saben lo que pasaba en Chile, norte de Chile y norte de Argentina, acá nomás, ¿no? ¿Por qué? Pero esto, ¿qué tengo que hacer? Hay que moverlo. Fíjense, ¿habrá alguna relación entre la idea de política y polis? ¿Son palabras parecidas? Sí. Bueno, cuando vean palabras parecidas, sospechen. Política era para los griegos el adjetivo de polis. Es decir, todo lo relacionado a la vida de la polis, para ellos era política. No había una separación entre la esfera de lo social y la esfera de lo político. Y la vida de la polis estaba marcada por lo que en griego se llama etos. ¿Qué es el etos comunitario? El etos son los valores, las costumbres, dentro de los cuales se enmarcan las virtudes que me hacían a mí un miembro de esa comunidad. Así que ahí podríamos englobar la cultura, las relaciones sociales, todo aquello que tiene que ver con la vida de la polis, que ya podemos hablar, con la vida política de esa ciudad-estado, es representante o es la encarnación, es donde se materializa el etos de una comunidad. De nuevo, como ven ahí, etos, ¿a qué debería hacerles acordar? A la idea de ética. Por lo tanto, ética y política para los griegos son dos cuestiones que están íntimamente vinculadas. La vida política es una vida ética. ¿Por qué? Porque en ambos casos se hace referencia a la pertenencia a una comunidad, a una cultura, a unos valores que son importantes por varias cuestiones, pero una de las cosas por las cuales es más importante es que esos valores nos transforman en seres iguales. Todas las personas, con excepciones, como vamos a ver ahora, todas las personas, todo aquello que podamos definir como hombre para los griegos, ya no personas, hombre. ¿De quién nos distingue eso si digo hombre y no digo personas? ¿De qué? Ah, de los animales. ¿Y de quién más? De las mujeres. ¿Y de quiénes más? Esclavos. Bien. Nos hace iguales. ¿Por qué? Porque evidentemente todos aquellos que participemos de esa vida ética, que portemos esos valores, que tengamos esos valores culturales, que tengamos esa noción de la virtud, esa noción del bien, una noción de lo bello, de lo justo, vamos a pertenecer a la polis. Y esa pertenencia, así pasa, nos hace iguales.
¿Cuáles son las excepciones? Bueno, efectivamente, las excepciones son todos aquellos personas, ahí sí, que dependen de alguien para reproducir su vida. Es decir, que dependen de alguien para mantenerse, para comer, para vivir. Por lo tanto, allí van a entrar, efectivamente, bueno, ser hombre, como decía el compañero acá, nos separa de los animales, primera distinción. Pero hay otra distinción que hace a otra excepción y que implica que aquello que caracteriza a quienes participan en la vida ética y en la vida política de la polis son aquellos de quienes se puede decir que tienen logos. ¿Dónde encuentran esa palabra logo ustedes? Logos. ¿Qué más? ¿Dónde más la encuentran? ¿Alguien va al dentista? Psicólogo, odontólogo, ¿no? ¿Qué querrá decir entonces logos? Conocimiento. ¿Qué otras palabras encuentran por logos? Estudio de algo. ¿Qué más? Hay una vinculación obviamente con la idea de logo, pero es distinta, pero está bien. Hay que imaginarse. ¿Qué más? Lógica. Muy bien. ¿Qué significa logos entonces? Para los griegos, muy rápidamente, logos es la capacidad de tener palabra. Gracias. La capacidad de tener palabra. Eso nos distingue, como decía el compañero, en primer lugar de los animales. Si yo le pego a un perro, el perro grita, ¿sí? Si yo le pego al compañero, que él también va a gritar, ¿sí? Sí, con suerte con otras palabras. Ahora, ¿hay alguna diferencia entre el grito del perro y el grito del compañero? ¿Qué me va a decir él si yo ahora vengo y le pongo un cachetazo? ¿Qué me va a decir él? ¿En serio? Ah, sí. ¿Qué va a decir? ¿Qué dirías? ¿Qué, te la bancarías? ¿Qué harías? Reaccionaría. ¿Por qué? Como un perro. El perro me tira un tarascón, vos me tirás una piña. No hay diferencia. Bien, ¿por qué? Porque no tenés derecho a hacerlo. Porque tiene derecho a hacerlo, porque puede razonar, es decir, porque nos consideramos iguales en el uso de la palabra. Él puede argumentar, a diferencia del perro, no que yo le haya pegado, si le dolió, no, capaz que yo le pego un cachete y le duele, no me joda. Pero lo que él puede argumentar es que yo no debiera haberle pegado, que no tengo derecho a pegarle, ¿sí? Esto significa la idea de isonomía. Isonomía, ¿qué es ISO 9000? Eso seguro que lo conocen. Normas, ¿no? No me acuerdo de qué. IRAM. Pero de calidad son. ¿Qué significa ese ISO en esas normas? ¿Por qué se llaman así? Y no se llaman heteronorma. Igualdad. Y nomía precisamente viene de nomos, que significa normas. Igualdad en las normas. Dado que él puede argumentar que yo no tengo el derecho a pegarle porque somos iguales, eso significa que nosotros vivimos bajo las mismas normas. ¿Por qué? Porque tenemos ese poder de argumentación que no va a tener el esclavo. Si un griego le pegaba a un esclavo, el reclamo del esclavo iba a ser equivalente al reclamo de la vaca. Por más que el griego utilizara el lenguaje de los derechos y la igualdad, era un esclavo.
Por más que el esclavo utilizara el lenguaje, no tenía esa capacidad. Estaba repitiendo como loro lo que escucha decir a otros. ¿Sí? Si la mujer se quejaba por la misma circunstancia, era la misma situación. Repite. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad, esa potestad de expresarse en la vida ética de esa vida comunitaria, en tanto depende de otros para vivir. Si eso es así, ¿quiénes son los únicos que iban a poder ser parte del autogobierno? Los hombres, ¿con qué características? Propiedad de la tierra, que no dependían de, no tenían que trabajar. ¿Cada cuánto se juntaban? Piensen lo siguiente, Atenas tenía aproximadamente 4.000 ciudadanos. Los ciudadanos eran estos que tenían logos y que podían, que no dependían de otro para vivir, a grandes rasgos. ¿Cada cuánto se juntaban? 42 veces al año. ¿Eso les parece mucho o poco? 42 veces por año. Poco. Sin embargo, es casi una vez por semana. Un año tiene 52 semanas. Casi una vez por semana, esos 4.000 ciudadanos se reunían en lo que se llama la eclesia, en la asamblea de la polis, para decidir sobre los asuntos públicos. ¿Sí? ¿Quiénes participaban de ese autogobierno? Entonces, aquellos que disponían de la tierra, que no dependían de otro para manifestarse en esa esfera pública, para participar de esa vida ética y de esa vida política. ¿Qué asume esa idea de autogobierno? Que la igualdad en esa vida ética, fíjense cómo implica una igualdad en las capacidades, porque había muchos cargos. Pasá y sentate. Toma, Adriana. Llévate este y acá hay sillas. ¿Querés una? No tengo que quedar parada. Muchas de las decisiones que se tomaban ahí, no las de seguir a la guerra o no, de comandar la guerra, pero había muchos cargos que eran por sorteo, ¿no? Imagínense que hoy se sortee quién era, por ejemplo, el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Comodoro. Esos cargos menores, que eran el manejo de la economía para los griegos era el manejo del hogar. No existía una disciplina, una esfera de la vida de la polis separada que podía pensarse como la esfera económica, ¿sí? La economía era el manejo hogareño. Y ese tipo de cargos, no porque hubiese ministro de Economía en Atenas, pero ese tipo de cargos muchas veces se sorteaban. Es decir, que se asumía que todos esos ciudadanos estaban preparados para llevarlo adelante, para ocupar ese cargo. También había... hacían trampa, digamos, también había fraude. Los griegos no eran carmelitas descalzas. Pero sin embargo, la presuposición, ¿no? La idea misma, que ustedes piensen que exista la idea misma de que entre 4.000 personas se pueda tomar un cargo para que esa persona después desempeñe una tarea pública, es importante. Eso asume igualdad. E igualdad en una capacidad que es esa capacidad de palabra. ¿Que para qué iba a servir? Para convencer al igual. En lugar de tener que pegarle un cachetazo, poder argumentar para dirigir a esa vida política. Entonces, no enseñarle, no, tiene que leer, ¡paf! No, tiene que leer porque esto es así, usted piense, ¿no? 3 cosas más antes de pasar a la vida medieval. En términos de lo que hoy podemos llamar sociedad, que como les decía antes, para los griegos es una idea impensable, lo que podríamos decir hoy es que la relación entre individuo y comunidad era
muy distinta a la que podemos pensar nosotros hoy. Hoy nosotros podemos pensar en términos de individuos que viven en una comunidad, que pertenecen a una comunidad por adopción. Individuos que se desplazan del lugar en el que viven y se arraigan en ese lugar al que se desplazan, por ejemplo. ¿No? Cuestiones que en la Grecia antigua o incluso en la vida medieval era mucho más difícil, no solo de hacer, sino que era mucho más difícil de aceptar, etc. ¿Por qué en Grecia? En Grecia no hay una distinción entre individuo y comunidad. ¿Por qué? Porque mi carácter de ser humano me lo da precisamente la pertenencia a una polis. ¿Quiénes vivían afuera de la polis? Decían los griegos. Los dioses y las bestias, los animales y los dioses son aquellos que pueden vivir afuera de una polis. Para ser humano hay que vivir dentro de una polis. Ahora, fíjense todo lo que supone esto de ser humano y de vivir en una polis. ¿No? Por lo tanto, mi carácter de ser humano, mi carácter de lo que hoy podríamos llamar, luego de la modernidad, luego del liberalismo, mi carácter de persona, dependía para los griegos de la vida en la polis. ¿Qué le pasa a Sócrates? Eso también seguro que se lo acuerdan. ¿Qué le pasa a Sócrates en Atenas? ¿No se acuerdan eso? Siempre cuestan lo mismo. La polis, ciudad-estado. ¿Cómo se llama? La alegoría de la caverna. Lo condenan al exilio y Sócrates, ¿qué decide hacer? Se envenena. Exactamente. Fuera de su comunidad no vale la pena seguir, ya deja de ser humano, no vale la pena seguir viviendo. Ese sería el ejemplo más extremo de esa fuerte asociación entre individuo y comunidad, persona y vida en común, que para los griegos es inseparable. Es preferible morir. ¿Sí? Imagínense si hoy fuera preferible morir, dejar de vivir en Comodoro para irse a vivir a Pico Truncado, ¿no? Bueno, acá no sé si hay alguien de Truncado, pero... Los esclavos y las mujeres, por ejemplo, no eran ciudadanos de... No. Ni los esclavos, ni las mujeres, ni los animales eran ciudadanos de la polis. Por eso la idea de democracia griega, para hoy eso no, para nosotros eso no sería democracia, pero tampoco sería democracia para los griegos como vivimos nosotros hoy. ¿Cuál es la vinculación que tenemos con esa vida política y esa vida ética de la comunidad nosotros? Es cada 2 años cuando vamos a votar, ¿no? Para un griego eso sería impensable, que cada 2 años yo vote autoridad y que después haga mi vida, vaya y venga. No sería una vida ni democrática, ni una vida que se pueda que merezca ser vivida. ¿Sí? Ahora, para nosotros tampoco sería democrático la forma en que vivían ellos, donde un altísimo porcentaje de la población está excluido de cualquier tipo de posibilidad de expresarse en la vida pública, ¿no? Mujeres, esclavos, artesanos, etc. Por lo tanto, y ya terminamos con esto, la idea de sociedad para los griegos no existe, y la idea de lo social tampoco. No hay una esfera de nuestras relaciones que podría ser descrita como social. La vida en la polis era una vida política. ¿Sí? La política era la actividad que abarcaba toda la vida comunitaria. ¿Sí? Salto histórico tremendo, triple salto mortal, y nos encontramos en el medioevo. Sin siquiera pensar demasiado cómo es que llegamos al medioevo, qué cosas cambian Grecia, sin hablar de Roma, ¿no? Repito, es una atropellada síntesis para llegar a donde queremos llegar. Es cómo aparece la modernidad, cómo aparece la idea de lo social
y cómo se piensa que lo social puede ser estudiado científicamente, ¿sí? Recuerden que ese es el objetivo nuestro hoy. ¿Anotaron eso? ¿Cómo es? ¿Cuál es nuestro objetivo hoy de este recorrido? Es para ver cuáles son las condiciones en las cuales aparece la idea de lo social, y la idea de lo social es pensado como un objeto de estudio de algo que puede ser científico, de algo que es ciencia. ¿Hace un poco de calor? A ver, se puede abrir un poco más acá. ¿Qué es el medioevo? La Edad Media. La Edad Media. ¿Y por qué se llamará así? Hay una idea de evolución, muy bien. ¿De evolución de qué a qué? Sí, pero ¿de dónde a dónde, más o menos? De la democracia y la monarquía totalitaria. Bien, hay una idea de pasar de esa democracia griega a las monarquías absolutas. Basada en que los reyes eran designados por Dios. Bien. Sí, la autoridad divina de los reyes. ¿Qué más? ¿Por qué llamará media la Edad Media? ¿Está en el medio de qué? Bien. Una transición. ¿Cómo dijiste vos? Está entre el medio. Exacto. Pero eso sí hace una... Fíjense cómo desde la tradición occidental, cómo se lee la historia. ¿Quién estudia historia? ¿Qué les da vergüenza? Levanten más alta la mano. ¿No? Fíjense cómo se lee la historia desde el punto de vista occidental, como algo sumamente evolutivo, que tiene un fin en sí mismo, que es llegar a esa idea de modernidad, y de hecho hay periodos que se denominan como medios, transiciones, etc. Eso es constante en la historia. ¿Por qué la Edad Media tiene que ser un medio para algo, ¿no? Un poquito más alto. Edad Oscura también, exacto. ¿Por qué? Porque es el periodo en que no se avanzó nada. Bueno, esa es una lectura muy también evolutiva, ¿no? Teleológica se llama. No se avanzó. ¿Avanzar hacia dónde? No se hizo ningún... ¿Y quién? No, está muy bien. Está perfecto. Igual que la otra. Exacto. El cambio social era más lento, bien. Pero ¿y por qué llama oscura? ¿Oscura en contraposición a qué? Las luces, ¿no? ¿Qué era? ¿A qué le hace acordar? La era de las luces. Iluminismo, el Renacimiento. Había guerra. Bueno, guerra también hay ahora, ¿no? Muy bien. De eso intentemos repasar rápidamente de nuevo. Política, economía, sociedad. ¿Qué es lo que cambia en la manera de entender la comunidad? Fíjense que recién hablábamos de los griegos y nosotros podríamos graficarlo así, ¿no? Si estos son los ciudadanos, esta sería la idea de igualdad de normas, ¿no? Igualdad de esa vida ética que nos hace iguales. Y la idea de autogobierno implica que, dado que yo tengo logos, soy un ser racional que puede hacer uso del lenguaje para convencer al compañero que estudie sin pegarle un cachetazo, eso nos hace ciudadanos de la polis, ¿no? Y eso hace que podamos autogobernarnos y que la relación entre esos sujetos sea bastante horizontal, en los términos que está planteado, obviamente, sin tomar en cuenta artesanos, esclavos, mujeres y perros. En el caso de la vida medieval, esto va a cambiar. Voy a borrar esto. ¿Ya lo copiaron? Copien estos gráficos. Yo me había olvidado de hacerlo porque después vamos a volver sobre esto a lo largo de todo el año. Van a ver que son 3 gráficos. Una de las cosas que dijo recién el compañero, así me voy apurando, es Duan.
¿Qué dijo recién? Que había un cambio de esa democracia griega a monarquías absolutas. Y que el monarca tenía un poder divino, ¿no? Es decir, había un rey. ¿De dónde obtenía su poder, su mandato, su soberanía ese rey entonces? De la sangre, muy bien, eso es importante. Decía que eran los sangre azul. La nobleza, sí, quienes somos nobles. Pero fíjense, volvamos sobre el tema de la sangre en un segundo, ¿sí? Por ahora quedémonos con esta idea, que el monarca obtiene su soberanía de Dios. ¿Por qué el tema de la sangre? ¿Cómo viene el argumento? El argumento es decir, ¿Dios a quién le dio el mundo? ¿A quién? A Adán. Después hizo a la mujer. Por lo tanto, lo que se asume en esa idea, eso fue toda una discusión en el siglo XVII sobre la legitimidad de esos monarcas. Es decir, tenía que ¿cómo se llama el debate entre Filmer y Locke, el paternalismo en política, ¿era? Eso lo dábamos acá, ahora me olvidé. Sobre si el derecho era un derecho de progenitura. ¿Por qué el hijo varón más grande tenía el derecho a heredar esa monarquía? Bueno, porque si hacemos toda la transferencia, sí, Dios le dio el mundo a Adán. Bueno, y después entonces Adán y Adán es hijo de Dios, el hijo más grande de Dios. Por lo tanto, Adán tiene que hacer lo mismo, dárselo al hijo más grande, y al hijo más grande, y al hijo más grande, hasta que llega Sebastián. Entonces Sebastián tiene derecho a ser el rey de Inglaterra, ¿no? Esa era la idea de cómo se va heredando. Es decir que hay una vinculación entre ese derecho que da la sangre y esa autoridad divina, ¿no? Dios le da poder al rey. ¿Y el rey sobre quién gobierna? Bien, ¿qué tipo de hombres y mujeres? ¿Qué tipo de comunidad existía en ese momento? Robin Hood. ¿Alguien vio Robin Hood o leyó el libro? ¿De qué se trata Robin Hood? Un ladrón que robaba para darle a los pobres. Bien, ¿y a quién le robaba? A los ricos. ¿Y quién eran los ricos? Bien. Esa es la distinción entre la nobleza y la plebe. Exacto. Señores feudales y el gentío, los pobres. ¿Sí? Es decir, que fíjense cómo esta es una comunidad que ya está organizada de manera distinta que la que veíamos con los griegos. Es una sociedad que es vertical. ¿Y en qué términos? En términos de que hay una cabeza que es la que decide sobre toda la vida comunitaria. Es decir, que la vida comunitaria es pensada como un cuerpo, como un organismo, que tiene distintas partes, la cabeza, las patas, las manos, y cada una de esas partes va a cumplir una función. La función de dirigir, la función de trabajar y la función de ir a la guerra para los señores feudales. Esa es la idea de organicismo. La idea de organicismo es pensar la vida social como un órgano, como un organismo vivo, ¿sí? Con partes, funciones. ¿Y qué va a suceder si una de esas partes deja de cumplir su función en un organismo? ¿No? Exacto, el sistema se deteriora, ese organismo puede desaparecer si no se adapta, ¿no? Por lo tanto, todo aquello que fuese en contra de ese organismo,
Que la cabeza cumpla lo de la cabeza, el que va a la guerra y el que trabaja, trabaja. Todo aquello que fuera en contra de ese organicismo era visto como algo a reprimir. ¿Sí? Una idea de verticalidad y sumamente organicista de la vida en sociedad. Esa idea de monarquía absoluta de la que hablaba Duhan después se va fragmentando con el poder de los señores feudales, ¿no? Y las aristocracias locales. Eso se llamó poliarquía ya en el último tramo de la Edad Media. Y esa fragmentación es lo que después va a dar lugar a los estados absolutos, ¿no? Modernos. En términos económicos, ¿qué significaba ser un señor feudal? Dueño de la tierra. ¿Quién me daba la tierra a mí? El rey. Es decir, que la tierra no era del señor feudal, la tierra era del rey y el rey la otorgaba a ese señor feudal. ¿Y cómo se mantenía esa monarquía? Trabajaban los vasallos. ¿Quién recogía esa riqueza? El señor feudal, y el señor feudal pagaba impuestos al rey. ¿Qué hacía el rey con esos impuestos? ¿Qué mantenía? Exacto, ejércitos, ¿no? Financiaba la guerra. Ya vamos a hablar más de feudalismo cuando leamos el Manifiesto Comunista de Marx. Para terminar, ¿qué es lo que nos tiene que interesar de esta lectura ahora y que eso va a cambiar con la modernidad? Primero, que lo que mantiene unida a esta vida comunitaria es precisamente esto, esa lectura religiosa del mundo, donde el monarca divino organiza jerárquicamente esa vida en sociedad. Y todo aquello que ponga en duda esa lectura religiosa del mundo, que pone un orden, es visto como algo peligroso para la vida de ese organismo que es la sociedad. Ahora bien, eso significa que lo que se impide de alguna manera obtener esa lectura religiosa del mundo, lo que impide es la capacidad de autorreflexión sobre el propio lugar en la vida social, en la vida comunitaria. No hay posibilidad de que este sujeto reflexione de por qué es vasallo, por qué es campesino y por qué no es señor. ¿Por qué yo no puedo ser señor feudal? Diría el campesino. ¿Por qué yo tengo que vivir atado a la tierra? Hay unas novelas que no están muy bien escritas, pero para el verano están buenas, que se llaman Los Pilares de la Tierra. Son tomos así gordos. La historia de la construcción de una catedral y de cómo las familias a través de los años van participando y transcurre en la Edad Media. Y ustedes pueden ver ahí cómo en la época de hambrunas, cuando la gente no tenía para comer, la gente, supónganse que estamos en Comodoro y no tenemos para comer, yo no me podía ir a vivir a Truncado que había comida de más, sino que el sujeto estaba ligado a la tierra porque era el vasallo de el noble al cual el monarca le había dado la tierra. Yo no me podía ir al otro lugar donde hay trabajo o al otro lugar donde hay comida, me tenía que quedarme ahí y morirme de hambre. Y si me iba, iban a buscar, me mandaban a algún señor feudal de más bajo rango o algún empleado, algún policía a buscarme. Vaya a buscarlo y tráigalo. Y que se muera de hambre acá, no me podía ir. Es decir, no hay un espacio para esa autorreflexión sobre por qué el orden es lo que es. ¿Por qué la sociedad tiene la forma que tiene? Y bueno, me olvidé de hacer esas referencias, pero eso lo vamos a encontrar también en el texto de Portantiero. Sí. Exacto, no había forma de cuestionar. ¿Pero por qué? Porque también había una lectura religiosa del mundo que implicaba que todo aquello que ponía en riesgo ese organismo iba en contra de Dios. ¿Sí?
en definitiva. Eso es lo que va a cambiar con la modernidad. Pero primero vamos a hacer una pausa de 5 minutitos, ¿sí? Así nos refrescamos. Dale. Bien. Uno de los cambios va a ser la aparición paulatina en esa poliarquía de la que yo les hablaba recién, donde había muchos poderes locales, monarquías, lugares que van fragmentando lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico, de lo cual no hablamos, y los historiadores nos van a criticar con toda la razón del mundo, pero no tenemos ni tiempo ni es nuestro objetivo hoy hablar sobre eso. Ahora me lo da. Esa fragmentación política en Europa va a dar lugar a la aparición de los Estados-nación. Y es una aparición del Estado-nación llamativa. ¿Por qué? Porque la nobleza, uno de los procesos que llevan a eso es que la nobleza empiece a perder importancia militar y política. ¿Por qué importancia militar? ¿Cuál era el fuerte de la nobleza militarmente? ¿Qué tenía la nobleza que no tenían otros? Caballos, además de plata, ¿no? Caballos. Entonces militarmente el caballo empieza a perder importancia cuando aparecen ¿qué? Las armas de fuego, que empiezan a ser cada vez más precisas y cada vez más potentes. Y al mismo tiempo empieza a perder importancia política, ¿por qué? Porque comienza a centralizarse el poder en el monarca. Piensen, teníamos el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Después del Imperio Romano aparece este Sacro Imperio Romano Germánico, que abarca toda Europa. Hay poderes locales, pero el emperador va, ¿no? Si leen Baudolino, otra novela, una novela de Umberto Eco, muy interesante. Baudolino es un chanta de la historia, un mentiroso, un versero, que lo que hace Eco, el autor, es mostrar cómo Baudolino se va transformando en un actor central de procesos que son muy importantes para la historia europea. Adora caballo, y el emperador estaba perdido, lo ve al nene, el nene le dice, ah no, es por acá, que vivía en el bosque, y el emperador dice, este nene me lo mandó Dios, me lo llevo conmigo, eso es la aparición divina del emperador, y el tipo se salva, en lugar de morirse de hambre en su pueblo, es como un hijo del emperador y se lo lleva a todas lados, y ahí este chanta, digamos, empieza a generar todos esos procesos históricos. Lo que vemos ahí que es el emperador yendo de lugar en lugar, poniendo orden en ese imperio tan grande. Piensen que no había internet, no había email. Entonces si se me rebelaba el intendente de Río Turbio, tenía que agarrar el caballito, tiqui tiqui, e ir a pelearlo. No le podía mandar un mail a gendarmería, nada, ¿no? Entonces eso se fragmenta. Cuando se desmembra ese imperio romano-germánico, eso se fragmenta en poderes locales, ¿no? Y ahí que están nobles matándose entre ellos para ver quién era el más fuerte, ¿no? Quién era el que se imponía en esos lugares, en esos territorios. Poco a poco esas imposiciones van dando lugar a que empiece a centralizarse el poder en cada uno de esos lugares. Muchos poderes centralizados que se van burocratizando. Piensen mismo en Robin Hood, ¿no? ¿Quién es el malo de Robin Hood? ¿Quién es? ¿A quién ataca Robin Hood específicamente? Cuando va por el camino, ¿quién va? ¿Con la carreta con el oro? No va el rey. ¿Quién va? ¿Quién es el que lleva la plata? Los reyes no tocan plata. El tesorero, el recaudador de impuestos. ¿Eso qué nos está mostrando? Ya una burocracia estatal que está comenzando a funcionar, que centraliza ciertas decisiones y que empieza a ser una burocratización que empieza a sistematizarse. Ustedes hablaron de conocimiento sistemático al principio de la clase. Es decir, que la idea de recaudar impuestos comienza a sistematizarse, se va transformando en lo que se llama el derecho, va apareciendo la idea de derecho positivo, normas, códigos de leyes, ¿no? Que después van a ser constituciones.
Es decir, que ese poder se va centralizando. Y al mismo tiempo, ese poder se va separando del poder religioso. ¿Por qué? Porque llega un momento, ¿no? Las luchas por la investidura que están ahí, en el año 1000, se van a decir, bueno, a ver, ¿quién es efectivamente el verdadero poder sobre la tierra? ¿El poder que tiene el Papa en tanto representante de Dios o el emperador? ¿Quién va a ser? No importa cómo terminó esa historia. Ustedes lo que tienen que pensar es, ¿cuáles son las condiciones para que esa pregunta pueda plantearse, aparezca? ¿Por qué alguien puede preguntarse, ¿quién tiene más poder? ¿Quién tiene que tener más poder, el Papa o el emperador? Para poder preguntarnos eso, ya tenemos que suponer que el poder político está separado del poder religioso y que hay uno que se puede imponer al otro. Después viene otra gente que dice, no, el Papa, no, el emperador. Pero lo que nos tiene que preocupar hoy es la aparición de esa pregunta misma. ¿Por qué? No es nada. Eso ya está poniendo en duda esta lectura religiosa del mundo que mantenía unida a esta vida comunitaria. ¿Es porque la gente no cree más en Dios? No, la gente sigue creyendo en Dios. Hoy cree en Dios la gente. Que se termine una lectura religiosa del mundo no implica que desaparece la religión. Desaparece que ya no es la religión aquello que le va a dar sentido a nuestras relaciones en tantos seres humanos. ¿Se cuestiona la organización civil, la organización social? Se cuestiona, no sé si tanto la organización social, pero ahora podemos preguntarnos por qué sucede con esa organización social. Mientras que veíamos que en el medioevo no nos podíamos preguntar por qué yo soy campesino y vos sos noble. Ahora nos podemos hacer esa pregunta, por más que después no nos la hagamos. O nos hagamos la pregunta y vos me mandes a la gendarmería y yo vaya en cana. ¿Sí? Pero está la posibilidad de hacer la pregunta. A eso hacía referencia recién. Las luchas por la investidura de quién tiene más poder, el Papa o el emperador, muestran eso. Y de nuevo, no es un problema de religión. Hoy también hay luchas de poder en relación al papado y a los poderes europeos, por ejemplo. Sin embargo, ya no nos preguntamos si tiene que tener más poder el Papa porque es el enviado de Dios o más poder un presidente porque es elegido por el pueblo. Sabemos que son dos poderes políticos que en algunos casos van a negociar, en otros casos van a romper, etcétera. Pero ahí ya Dios no es parte de nuestro argumento. ¿Se entiende? Para poder hacernos esa pregunta. ¿Y por qué puse ahí la Carta Magna en Inglaterra? Bueno, porque precisamente lo que va a suceder, la Carta Magna es como es una serie de prerrogativas que la nobleza inglesa le quitan al rey en el año 1200. Y uno de los puntos importantes de esa Carta Magna de 1215 es que estos señores feudales, estos nobles, le quitaban al rey la prerrogativa sobre qué se iba a producir en cada uno de los lugares, en cada una de las tierras que el rey les daba. ¿Qué se iba a producir? Si yo quiero plantar lino, o quiero plantar cebada, o quiero tener ovejas. No quiero que el rey me diga a mí qué tengo que producir. Y es más, no quiero que el rey me ponga a mí límites para comerciar lo que yo voy a producir. ¿Sí? Eso es uno de los puntos de la Carta Magna y por eso está ahí ahora. Porque de nuevo, ¿eso qué nos va a mostrar? Que si para los griegos todo era político, ya vemos que política y religión comienzan a separarse con esas luchas por la investidura. Y esa lectura religiosa del mundo empieza a tambalear. La nobleza en 1215, quitándole prerrogativas al rey respecto a qué producir y con quién comerciar eso que produce. ¿Qué esfera va a aparecer ahí? Va a empezar a estar separada de la política ahora. El mercado, el comercio, la economía. Ahí ya se separa eso también de la política, ¿no? Esa es la separación de esferas de la que hablamos. ¿Cómo es tu nombre? ¿Sí?
que Mariana preguntaba, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Está todo relacionado? Sí, está todo relacionado, pero fíjese cómo, de pensar que la vida era, toda la vida era política, ahora tenemos una vida religiosa que está separada y en competencia. Una vida económica que está separada y en competencia. ¿Por qué? Porque el feudalismo comienza a imponer límites a esa producción de bienes en términos económicos. ¿Cuál es el ejemplo final, digamos, que ustedes seguro que escucharon hablar de ese desarrollo del mercantilismo y cómo se van superando esas trabas al intercambio y la circulación de bienes? ¿Cuándo se termina esto? ¿Con qué revolución? No, industrial. Hay dos revoluciones, nada más, es lo que ustedes creen. Francesa e industrial. ¿Qué genera la aparición de ese mercantilismo que empieza a romper con esas barreras a la producción y al intercambio? Bueno, ¿hay alguien más que se tenga que ir? Así se van todos de una vez y no molestan más. Bien, el que no se fue hasta ahora o la que no se fue hasta ahora se tiene que quedar hasta las 2 de la tarde acá. ¿Cuáles son las transformaciones y las consecuencias? Tomás Moro, que es el santo de los políticos, Santo Tomás Moro, canciller de Enrique VIII, que pasó a la historia. ¿Por qué Enrique VIII? Porque mató a 3 de sus 5 mujeres. Era un tipo apasionado. Tomás Moro era el canciller de Enrique VIII. A Tomás Moro también lo mató, por eso fue mártir y santo, y es el santo de los políticos. El santo de la política es Tomás Moro, porque Enrique VIII se quería divorciar de la mujer, pero como eran católicos no se podía divorciar. Exacto, entonces ¿él qué hace? Los católicos creó una iglesia nueva, la iglesia anglicana, y ahora me puedo separar, ¿no? Y Tomás Moro, que era muy católico, decía no haga eso, no haga eso, y lo decapitó también. Tomás Moro escribe un libro al mismo tiempo que Maquiavelo escribe El Príncipe, que se llama La Utopía, ¿no? ¿Qué es una utopía hoy? ¿No? Algo que es lindo pero no se alcanza, dice el compañero, un horizonte de plenitud, de paz y tranquilidad, pero que nunca, siempre lo queremos agarrar y nunca llegamos a agarrarlo, ¿no? Utopía en griego quiere decir ningún lugar. Topos es lugar y es una negación, digamos, ¿no? La falta de lugar. Él describe ahí una isla que él dice llega en un naufragio, no se sabe cómo llegó o no, una isla que nadie conoce, donde todo está organizado de manera técnica, todo está gestionado de forma tal que no hay conflicto. Nadie se roba nada, no hay conflicto, nadie se molestan unos a otros. Entonces una vida pacífica, una utopía, ¿no? Una vida pacífica, algo perfecto, gestionado, que Moro constantemente compara con la Inglaterra de su época, ¿no? Un libro muy interesante, si pueden leerlo, pero todo está organizado técnicamente, ¿no? Y Moro en un momento dice, las ovejas que se comen a los hombres. En mi país las ovejas se comen a los hombres. ¿A qué está haciendo referencia con eso? Bueno, uno de los procesos de esos problemas de intercambio y circulación de bienes de la que hablábamos fue la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial, ¿cuál es la característica? Que digan algo sobre la revolución industrial, ¿qué van a decir? División de trabajo, ¿qué más? Rápido. Los campesinos se van a la ciudad, ¿por qué? Máquinas, ¿qué máquinas eran? La máquina de vapor, ¿para qué servía la máquina de vapor? No, esos son los trenes a vapor. La máquina de vapor, ¿para qué servía? Sí, reemplazaba el trabajo de lava, pero no se acuerdan para qué hilaban, sobre todo, ¿no? La máquina de vapor, una de las cosas que hilan esa lana de esas ovejas. ¿Por qué se tienen que ir los campesinos a la ciudad? Porque la gente empieza a poner ovejas en el campo y ese campesino que estaba atado a la tierra no se podía ir de ahí porque los venían y lo mataban, comía lo que producía en esa tierra, de un día para otro, supónganse, se encuentra sin tierra. ¿Dónde va?
el señor feudal le dice, mira, rajá de acá, voy a poner oveja, no va a haber más cebada acá. ¿Sí? ¿Dónde se va? A la ciudad. ¿No? Las ovejas que se comen a los hombres es precisamente ese proceso de expulsión del campesinado hacia las ciudades, en Moro. Y Moro en la utopía lo que está planteando es que ese tipo de conflictos y ese tipo de problemas se solucionarían a partir de la organización técnica de la sociedad. Puede haber conflictos solo si yo puedo gestionar que no haya propiedad privada de la tierra, que no haya nadie que pase hambre, que no exista el oro, decía Moro, etc. ¿No? Hay textos que lo vinculan a una idea de comunismo cristiano, a Moro. Imaginen eso, una sociedad de cristianos, tal como describe la Biblia, viviendo en una situación de comunidad, de comunismo, de igualdad absoluta, pero que está organizada técnicamente, no religiosamente. Por más que Moro es santo, Moro está bien, pero para que no haya conflicto, Dios puede ayudar mucho, pero lo que hay que hacer es administrar, gestionar técnicamente los problemas. Eso nos muestra que Moro es sumamente religioso, Moro es santo, pero la forma en que él está pensando, se le da un nuevo orden a esto que perdió el límite, ya no es a través de la lectura religiosa del mundo, no es volver a la Biblia que nos va a permitir vivir en una sociedad ideal, sino que es un discurso técnico. Es decir, que tanto en el discurso de Tomás Moro, como lo que sucede con el discurso de Maquiavelo a nivel político, que no voy a tener tiempo de detenerme, quizás la semana que viene lo haga, se termina, nosotros vemos plasmada la ruptura de la lectura religiosa del mundo. Ahí se rompe esa idea de que es la lectura de las Sagradas Escrituras aquello que nos va a permitir organizar la vida en sociedad. Y que las formas de organización de la sociedad no son religiosas, no son naturales, sino que son creadas por los seres humanos mismos. Es decir, que el orden comunitario es un orden artificial. No es natural, no es religioso, es artificial. Una de las cuestiones que se suma a ese proceso de disolución de la lectura religiosa del mundo es el desarrollo científico. Hubo varios y varias que se acercaron a preguntar en el recreo, no, porque yo vi el iluminismo, la ciencia, ¿no? Efectivamente, comienza a haber nuevos inventos y nuevos descubrimientos que empiezan a poner en duda esa lectura religiosa del mundo, ¿no? Se descubre el sextante. Para navegar, ya no navegar pegado a la costa para no perderme, sino que a través de las estrellas, el sol y no sé qué más, con el sextante es ese cosito así, ¿no? Redondo abajo y un triángulo redondo abajo, que no sé qué miran y van midiendo, pero pueden navegar sin ver la costa, ¿no? Lo cual favorece nuevos descubrimientos. Piensen que el mundo, piensen lo que era el mundo occidental en el año 1000. Era el Mediterráneo y Europa del Norte, y la costa de África y un pedazo de Medio Oriente, ¿no? Hasta la India, más o menos, con mucha suerte, ¿no? El mundo era eso, era un mundo circunscripto, ¿no? Pequeño, limitado, tanto en términos de espacio, ese era el espacio que ocupaba el mundo, no había globos terráqueos, digamos, ¿no? No había Google Earth, ¿no? Y en términos de tiempo también era limitado, porque esa lectura religiosa del mundo, ¿qué decía? Que el mundo había empezado hacía 4000 años con el diluvio, ¿no? El mundo en términos de tiempo también era chiquito, tenía 4000 años, y en términos de espacio era limitado, restringido. Cuando estos nuevos descubrimientos empiezan a mostrar otro mundo, ¿qué es lo que van a China? Y en China resulta que se encuentran con los chinos y los chinos dicen, no, nosotros tenemos registro de eclipses de hace 6000 años. Y ¿cómo puede ser? Si el mundo, la Tierra tiene 4000 años y voy a China y me encuentro que los chinos me dicen que tiene 6000 años. Hay algo que anda mal, ¿no? Los paleontólogos descubren fósiles y dicen, esto no puede tener 4000 años.
Esto tiene millones de años. Y las capas, vienen los geólogos y dicen, no, esta capa geológica, esta montaña apareció hace 10 millones de años, pero si el mundo tiene 4.000, ¿cómo puede ser? Ese tipo de discursos que abre el descubrimiento científico socavan todavía más esa lectura religiosa del mundo. No porque la religión se termine, sino porque la religión ya deja de ser el parámetro que nos permite a nosotros evaluar la vida en sociedad, decir algo sobre la vida en sociedad. Galileo, ¿qué descubre Galileo? Muy bien, ¿no? Ni el hombre ni la Tierra son el centro del universo. Es decir, que si antes pensábamos un universo que estaba centrado en la Tierra y centrado en el hombre, ¿por qué va a estar centrado en la Tierra y centrado en el hombre? ¿Quién creó eso? Dios. Por lo tanto, tiene que ser el centro del universo. Cuando empiezo a ver que hay otros planetas, que nosotros somos un planeta más, entre millones de cosas así chiquititas, ¿no? Pues decir, bueno, ya no somos el centro del universo, ¿no? ¿Qué somos entonces? Ahí aparece la pregunta ese de ¿qué somos finalmente? Con lo cual, y ya para terminar, ¿cómo se puede resumir todo esto? Que si hay algunas esferas de la vida humana, como la vida, dijimos, la vida política, la vida religiosa, la vida económica, que ya son independientes entre sí, yo puedo disputar quién tiene más poder, si el Papa o el emperador, yo puedo disputar aquello que la vida religiosa dice de la historia del mundo. Eso va a significar que a esas esferas hay que empezar a justificarlas. ¿Cómo es que existen? ¿Cómo funciona cada una? ¿Cómo funciona el orden en determinada sociedad? ¿Cómo podemos explicar la forma que tiene nuestra sociedad? ¿Qué lugar ocupa la religión dentro de esa forma? ¿Cómo explicar el funcionamiento de la economía? Toda esa serie de preguntas que empiezan a aparecer, fíjense que van a tener un corolario que va a ser muy interesante para entender la vida en sociedad, y que es la idea de derecho natural. Porque ahí lo que van a empezar a aparecer es algo que dijimos con los griegos, que era la idea de individuo, que se desprende precisamente de estos circulitos. Si cada uno de estos circulitos eran esos sujetos que estaban sujetados por esa lectura religiosa del mundo, imagínense toda una serie de pelotitas que se están moviendo constantemente, que intentan dispersarse, y esa lectura religiosa del mundo las contiene. Dice, no, usted es campesino, no se preocupe, se va a morir de hambre ahora, pero va a ir al cielo, quédese tranquilo, ¿sí? A su hijo y a mi hijo le va a pasar lo mismo, pero quédese tranquilo que va a ir al cielo, ¿sí? Al señor feudal le dice, usted haga la guerra, que haciendo la guerra, yendo a las cruzadas, etcétera, sí, pero me van a matar, sí, pero va a ir al cielo, ah, bueno, entonces voy a las cruzadas. Y el monarca, que probablemente haya sido el más vivo de todos, ¿no? ¿O no? Debe haber sufrido también esa encarnación de ese poder divino en algún momento, no sabemos, no nos interesa. Pero imagínense todas esas bolitas, ¿no?, moviéndose constantemente y manteniéndose sujetas por esa lectura religiosa del mundo. Cuando eso desaparece, ¿qué pasa con esas bolitas? ¿Qué pasa con esos seres humanos? ¿No? Ahí aparece esa idea de la idea de Dios ha muerto. ¿Quién dijo eso? ¿Alguien sabe? Nietzsche, ¿no? Dios ha muerto. ¿Qué significa esa frase? En el contexto que nosotros estamos viendo, significa precisamente eso. Dios se ha muerto implica que hay una lectura religiosa del mundo que ya deja de dar sentido a lo que hacemos, a nuestro futuro, a la idea de destino, a la lectura del pasado, a cómo nos imaginamos el futuro. Y empezamos a ver que eso es artificial. Y estos individuos, entonces esa existencia individual va a haber que justificarla de alguna manera. Si ya no tiene una justificación religiosa,
¿Qué justificación le vamos a encontrar? ¿Qué somos? Somos individuos con derechos naturales. Es decir, que por el mero hecho de haber nacido seres humanos, tenemos ciertos derechos. ¿Que cuáles van a ser? Exacto. Lo que hoy conocemos como derechos humanos. ¿Sí? Cosas más, cosas menos, obviamente, ya vamos a ir viendo, pero en realidad ahora va a haber sujetos que tienen derechos naturales. ¿Qué significa un derecho natural? Ya lo dije, pero lo vuelvo a preguntar, para ver si estaban escuchando de esa manera. Que son independientes de la vida religiosa. Muy bien. Es decir, que ya Dios no me da esos derechos, los tengo por el hecho de haber nacido ser humano. Ya no dependen de alguien que me los dé. Sí va a depender de alguien que los reconozca, los garantice y los proteja, como vamos a ver la semana que viene. Bien. Preguntas. Hasta acá. ¿Cuándo se da a conocer la separación de las diferentes edades? Edad media. ¿Cuándo No sé. se da todo eso? Historiográficamente, Sí. ¿cuándo comienzan? La verdad que no sabría decirte. Sí, la historiografía como disciplina, digamos ya académica, ¿no? En esos términos estoy hablando. Sí puede ser que aparezca a fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII, 1600, 1700, con la Ilustración. Ahora, una fecha precisa la verdad que desconozco. Eso habría que buscar en algún texto más historiográfico, si te interesa, o de filosofía de la historia, a ver cuándo efectivamente eso se transforma en una periodización aceptada. La próxima clase seguimos con esto y empezamos a hablar sobre modernidad. Lean los textos, por favor, ¿sí? Y bueno, que tengan un buen fin de semana.